La figura de Diego Rivera se alzaba como un coloso, un hombre de cuerpo macizo, cuya presencia física parecía tan monumental como los muros que pintaría. Pero esa imponencia escondía un origen frágil. En su niñez, una salud débil lo obligó a pasar largas temporadas en reposo, forzándolo a refugiarse en el dibujo. Sobre el papel, un mundo entero cobraba vida. Era un escape que se convertiría en su destino. Años después, ese niño convaleciente se transformaría en un titán del arte. En Europa, el joven Rivera se sumergió en las vanguardias, respiró el cubismo en París y conversó con las mentes más brillantes de su tiempo. Pero fue el llamado de un México transformado por la revolución lo que le daría un propósito sin igual. Regresó con una idea fija. Su arte no pertenecería a los salones privados, sino que sería para todos. Los muros de los edificios públicos, palacios y mercados se convertirían en sus lienzos. No serían simples decoraciones, sino espejos gigantescos donde el pueblo pudiera verse reflejado. Su historia, sus dioses ancestrales, sus luchas y sus sueños. Cada mural era una batalla, no solo contra las dimensiones físicas del muro o contra los elementos, sino una batalla de ideas. Rivera tomaba la historia y la reinterpretaba con un pincel épico. En sus narrativas visuales, los campesinos y los obreros ocupaban el lugar de los héroes clásicos. Las máquinas y los engranajes se entrelazaban con dioses prehispánicos, creando una nueva mitología para la era moderna. Su obra era una declaración de principios, un arte que buscaba, ante todo, educar y movilizar. Sin embargo, detrás del artista público y el militante, habitaba un hombre de contradicciones profundas. El mismo que pintaba la lucha de clases vivía rodeado de reconocimiento y de encargos millonarios. El defensor del pueblo era también un ego monumental, un personaje tan vasto y tan complejo como sus propios frescos. Sus amoríos, sus amistades y sus enemistades eran tan públicos y tan dramáticos como su obra. Era un titán que cargaba con las pasiones de todo un país sobre sus espaldas. La historia de Diego Rivera es, por lo tanto, la historia de un andamio. Esa estructura de acero, madera y esfuerzo que sostiene la obra maestra mientras se construye. Él fue ese soporte para México, la base sobre la cual se levantó una nueva identidad visual. Pero el andamio mismo era una maraña de contradicciones. Sólido y resistente, sí, pero también lleno de nudos, de piezas prestadas y de sombras. Su vida y su arte dejaron una pregunta permanente. ¿Se puede separar la grandeza de la obra de las fracturas del hombre que la creó? Es en esa tensión donde comienza esta historia. Europa lo había formado, pero fue México quien lo reclamó. A su regreso en 1921, Diego Rivera no era el mismo joven que había partido en busca de las vanguardias. Llegaba con un bagaje técnico inmenso, pero también con una pregunta ardiente. ¿Cómo pintar para un país que acababa de renacer de una revolución? México era un hervidero de cambios, un laboratorio de ideas donde se forjaba una nueva identidad nacional. Rivera observó ese paisaje social y político con ojos transformados. Los lienzos pequeños le parecieron de pronto insuficientes, casi egoístas. El arte, para él, ya no podía ser un objeto de contemplación privada. Debía ser un acto público, una lección de historia, un grito colectivo. Fue entonces cuando la pared, el muro desnudo de los edificios públicos, se convirtió en su obsesión. No se trataba de decorar, sino de narrar. Encontró en el fresco, una técnica ancestral y demandante, el medio perfecto para su épica moderna. Era un método lento, físico, que requería planificación militar y una ejecución impecable. Cada jornada era una carrera contra el secado de la cal. Esta disciplina férrea se unió a una visión artística total. Rivera comenzó a tejer un lenguaje visual único, una síntesis audaz donde convivían sin conflicto las máquinas del futuro y los dioses del pasado. Las figuras indígenas, los campesinos, los mineros y los obreros industriales fueron desplazando a los santos y a los reyes en la composición. Su pincel los dotaba de una monumentalidad heroica, los elevaba a la categoría de protagonistas de la historia. Este periodo no fue solo de creación, sino de un posicionamiento radical. Rivera se integró al proyecto educativo por revolucionario, convencido de que su misión era educar a las masas a través de la imagen. Cada mural en la Secretaría de Educación Pública o en la Escuela Nacional de Agricultura era un capítulo de un libro abierto para todo el que pasara por allí. No era un arte que esperaba ser encontrado, sino uno que se imponía en el camino diario de la gente. En este empeño, Diego Rivera no solo estaba encontrando un arte propio, estaba forjando pincelada a pincelada el rostro visual de la nación mexicana moderna. Un rostro mestizo, lleno de fuerza, contradicciones y una soberbia belleza terrenal. Diego Rivera no pintaba a la gente, pintaba para la gente.
En una época previa a la televisión y con un alto índice de analfabetismo, sus murales se convirtieron en la prensa, el libro de texto y el manifiesto político de toda una nación. Su genialidad no residía solo en la técnica, sino en su capacidad para construir una narrativa visual que cualquiera, sin importar su educación, pudiera entender y sentir. Tomó las historias oficiales, aquellas escritas por los vencedores, y las volvió al revés. En sus muros, la conquista de México no era una gesta heroica, sino una masacre. Los españoles no eran civilizadores, sino invasores con armaduras de hierro. Los verdaderos héroes eran los indígenas de rostros serenos y los revolucionarios de mirada firme. Rivera otorgó una épica a lo cotidiano. Un campesino con las manos callosas podía verse a sí mismo, magnificado, en la pared de un palacio de gobierno. Una vendedora de flores era elevada a la altura de una diosa prehispánica. Esta no era una idealización romántica, era una reivindicación política hecha con color y cal. Le devolvía al pueblo su dignidad a través de la imagen, mostrándole que su sudor y su lucha eran el verdadero cimiento del país. Su obra fue un espejo público que reflejaba no cómo eran, sino cómo podían ser, los arquitectos de su propio destino. En el eco silencioso de esas pinturas, millones de mexicanos encontraron por primera vez una representación de su propio valor. Diego Rivera comprendió que el impacto de su arte no terminaba en lo estético, sino que se extendía a lo político y a lo social. Sus murales no estaban diseñados para ser admirados en silencio, sino para provocar debates, encender polémicas y, en ocasiones, hasta para ser censurados. El escándalo no era una consecuencia no deseada de su trabajo, era una herramienta calculada para mantener su mensaje en el centro de la conversación pública. El caso más famoso ocurrió en el Rockefeller Center de Nueva York. Allí, en el corazón del capitalismo global, Rivera incluyó en su mural El hombre en la encrucijada un retrato de Lenin, el líder de la Revolución Rusa. La reacción fue inmediata y furiosa. Los Rockefeller le pidieron que lo cambiara, pero el artista se negó. Prefirió ver su obra destruida a la vista de todos y que la noticia le diera la vuelta al mundo que traicionar su postura ideológica. Aquella destrucción lo convirtió en un mártir de la libertad artística y le dio una publicidad incalculable. Pero su capacidad para la provocación no se limitaba al extranjero. En México, sus pinturas en el Palacio Nacional y otros edificios oficiales a menudo incluían críticas mordaces a la iglesia, al ejército o a figuras políticas específicas, lo que generaba tensiones constantes con sus propios patronos. Rivera jugaba un juego peligroso, desafiando a las mismas instituciones que le pagaban por embellecer sus paredes. Esa actitud no surgía de un simple afán de notoriedad. Para él, la polémica era el oxígeno que mantenía viva la relevancia de su arte. Cada debate en la prensa, cada intento de censura, confirmaba que sus murales no eran decoración, sino armas cargadas de significado. El escándalo aseguraba que su obra no quedaba relegada a un pasado histórico, sino que se mantuviera como una herida abierta y un recordatorio incómodo del poder del arte para cuestionar el orden establecido. La relación entre Diego Rivera y Frida Kahlo fue un torbellino de pasión, admiración, dolor y traición que se convirtió en una de las grandes leyendas del arte moderno. Cuando se conocieron, él ya era un titán consagrado, y ella, una joven de un talento incipiente y un carácter indomable. Rivera no fue solo su marido, fue su primer gran descubridor. Él reconoció de inmediato la genialidad cruda y visceral que habitaba en los autorretratos de Frida, una fuerza que él, con toda su técnica, no podía poseer. Él animó a profundizar en su estilo único, a abrazar el folclore mexicano y a transformar su dolor físico y emocional en un arte radicalmente personal. Sin embargo, su unión fue una tormenta perfecta. La devoción mutua coexistía con infidelidades constantes, incluida la devastadora relación de Diego con la hermana de Frida. Se divorciaron para volverse a casar un año después, en una danza de atracción y destrucción que alimentó sus mitologías individuales. Para Frida, Diego fue el accidente más grande de mi vida. Para él, ella fue su columna vertebral y su herida más profunda. Artísticamente, sus obras comenzaron un diálogo público. La épica social y colectiva de Rivera contrastaba con la intimidad desgarrada y autobiográfica de Kahlo. Él pintaba la revolución del pueblo, ella la revolución del cuerpo y del alma. La sombra de Frida sobre la narrativa de Diego es fundamental. Humaniza al gigante, revela al hombre vulnerable, celoso y emocionalmente dependiente detrás del muralista de fachada impenetrable. Su relación demostró que incluso un coloso como Rivera podía ser herido, y que la fuente de su mayor dolor era, también, la fuente de una inspiración profunda y compleja. Juntos formaron el núcleo de un universo artístico donde lo público y lo privado, lo monumental y lo minúsculo, se entrelazaban para siempre. Para Diego Rivera el muro no era una superficie inerte, sino un campo de batalla,
Cada mural era una guerra que libraba en múltiples frentes, contra las leyes de la física, contra el tiempo y contra las ideas de sus detractores. Su estudio era el andamio, un territorio suspendido entre el suelo y el cielo desde donde dirigía una operación militar. Asistidos por un ejército de ayudantes que mezclaban pigmentos y preparaban el yeso, sus días eran maratones físicos de pintura y reflexión. La técnica del fresco, que exige pintar sobre yeso húmedo, no permitía errores ni vacilaciones. Cada jornada era una carrera contra el reloj, una coreografía de gestos precisos, donde la mano debía seguir el ritmo implacable de la imaginación. Pero la batalla más profunda era ideológica. Rivera usaba estos espacios públicos para librar sus conflictos personales y políticos. En el Palacio Nacional desplegó su visión completa de la historia mexicana, un relato que glorificaba a los pueblos originarios y denunciaba los abusos del poder. En Detroit, transformó la línea de ensamblaje de una fábrica de automóviles en una sinfonía moderna, donde obreros y máquinas se fundían en una nueva relación, a la vez utópica y tensionada. Sus patronos, muchas veces grandes industriales o instituciones gubernamentales, confiaban en su genio, pero temían su mensaje. Rivera jugaba constantemente con los límites de lo aceptable, desafiando a quienes le pagaban por decir exactamente lo que ellos no querían escuchar. El muro se convirtió así en el territorio por excelencia de su lucha, un espacio donde la pintura era su arma, la historia su munición y la inmortalidad su botín. Entre 1923 y 1928, Diego Rivera emprendió uno de sus proyectos más ambiciosos y definitorios: los murales de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Este no era un encargo más, era el lienzo perfecto para materializar la utopía postrevolucionaria. En sus 3 pisos y 2 patios, Rivera desplegó un universo visual que funcionaba como una enciclopedia mural de México moderno. En el patio principal, la Fuerza del Pueblo mostró a campesinos, obreros y artesanos en plena actividad, no como figuras pasivas, sino como los motores de la nación. Sus cuerpos, robustos y monumentales, se movían con una dignidad que antes solo se reservaba a dioses o a reyes. Pero fue en el 3er piso, con los frescos de los corridos, donde su arte narrativo alcanzó su cima. Aquí Rivera ilustró canciones populares y escenas de la vida cotidiana, mezclando la épica con lo vernacular. Una boda indígena, una fiesta en el campo, la brutalidad de los capataces, la elegancia de las vendedoras de cestería. Cada escena era una ventana a un México vivo, palpitante, que nunca antes había sido representado con tanta empatía y detalle en un espacio oficial. Sin embargo, Rivera evitaba el sentimentalismo. Su trazo era firme, su composición tan sólida como la arquitectura que la contenía. Estos murales no solo decoraban, educaban, le mostraban al ciudadano como su propio rostro colectivo, reforzando el mensaje de que la revolución no había sido en vano, que su sudor y su cultura eran el verdadero patrimonio nacional. La Secretaría se convirtió así en una prueba tangible de que el arte público podía ser, al mismo tiempo, una lección de historia, un manifiesto político y una obra de una belleza arrolladora. La relación de Diego Rivera con el poder fue una compleja danza de atracción, confrontación y uso mutuo. Por un lado se presentaba como el gran crítico del establishment, el vocero artístico de las luchas obreras y campesinas. Por el otro, era un artista que necesitaba encargos monumentales y del financiamiento de gobiernos y magnates para materializar su visión. Esa tensión definió gran parte de su carrera. Trabajó para presidentes y para el mismo gobierno que en ocasiones veía con recelo los mensajes incómodos que plasmaban sus muros. Fue un crítico del sistema desde adentro, un lujo que solo un genio de su talla podía permitirse. Su acercamiento y posterior ruptura con el comunismo oficial ejemplifica esta contradicción. Miembro del Partido Comunista Mexicano, fue expulsado en 1929 por sus relaciones con el gobierno, al que el partido consideraba burgués. Años después sería readmitido, solo para ser nuevamente expulsado. Rivera navegaba estas aguas políticas con una astucia pragmática. Aceptó encargos de capitalistas como Henry Ford y los Rockefeller, lo que le valió feroces críticas de sus camaradas. Para él, sin embargo, el fin justificaba los medios. Esos recursos le permitían crear obras que, desde su perspectiva, servían a la causa del pueblo a largo plazo. Esa danza era riesgosa. Mientras pintaba Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, incluyó la frase «Dios no existe», lo que generó un escándalo mayúsculo y mantuvo el mural cubierto durante años. Rivera era un maestro en mantener ese equilibrio inestable, usando el poder para obtener sus muros, mientras usaba esos mismos muros para criticar al poder que los sostenía. En esta danza perpetua, el verdadero premio no era la aprobación de unos u otros, sino la permanencia de su arte en la conciencia pública. El legado de Rivera es tan vasto y tan contradictorio como el hombre mismo.
Murió en 1957, dejando un país literalmente tapizado con su visión, pero también dejando un debate abierto que perdura hasta hoy. Por un lado es el padre indiscutible del muralismo mexicano, el artista que devolvió el arte al espacio público y le dio voz a quienes no la tenían. Sus obras siguen siendo puntos de peregrinación obligada, lecciones de historia pintadas que han educado a generaciones. Creó un lenguaje visual tan potente que se convirtió en sinónimo de México para el mundo entero, forjando una identidad nacional con pinceladas de épica y denuncia. Sin embargo, su legado también carga con las sombras de sus contradicciones. El artista que pintó la lucha de clases disfrutó de una vida de fama y privilegios. El comunista acérrimo trabajó para magnates capitalistas. El defensor del pueblo mantuvo relaciones complejas y a menudo autoritarias con sus colaboradores y sus parejas. Estas contradicciones no invalidan su obra, pero la humanizan y la vuelven más interesante. Plantean una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el arte puede separarse del artista? Rivera forzó a que su vida y su obra fueran una sola entidad, un mural inacabado donde lo personal y lo político se funden sin remedio. Su verdadero legado, por tanto, no es solo estético, sino metodológico. Demostró que el arte puede ser un instrumento de transformación social, un espejo crítico y un espacio para la batalla de ideas. Inspiró a generaciones de artistas en todo el continente a salir a la calle y a entender que la belleza, sin un compromiso con su tiempo, puede ser un lujo estéril. El muro de Rivera sigue inacabado, invitando a cada nueva generación a tomar la brocha, a añadir su capa de pintura a la historia colectiva, a seguir discutiendo con él y a mantener viva la creencia en un arte que sirva para algo más que para decorar la realidad. En sus últimos años, Diego Rivera era ya una institución nacional, pero una institución que seguía luchando. La salud que lo había acompañado con fragilidad en la infancia y con robustez en la edad adulta comenzaba a flaquear, pero no así su obsesión por el trabajo. El andamio seguía siendo su territorio natural, el lugar desde el cual se medía con el mundo y con la inmortalidad. En 1953 completó lo que muchos consideran su testamento visual, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En este mural Rivera se pinta a sí mismo como un niño, de la mano de la Catrina y de Frida Kahlo, en un desfile de figuras históricas y populares que resumen su visión de México. Es una obra maestra de síntesis, donde lo personal y lo colectivo, la crítica y la celebración conviven en un mismo plano. La inclusión de la frase Dios no existe demostró que incluso en la cúspide de su reconocimiento, el viejo instinto de provocar seguía intacto. El escándalo que generó mantuvo la obra oculta al público durante 9 años, una prueba más de que su arte conservaba el poder de incomodar. Sin embargo, el proyecto más ambicioso de sus últimos años quedó trunco. En el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria, Rivera concibió un mural al aire libre que representaría a la familia humana unida en el deporte y la paz. Los enormes mosaicos de piedras de colores naturales, una técnica que lo fascinaba, comenzaron a tomar forma bajo su dirección. Pero su cuerpo, debilitado por el cáncer, ya no podía sostener el ritmo titánico de siempre. Este mural inconcluso es tal vez la metáfora más poderosa de su vida. Una obra colosal, abierta, que apuntaba hacia un futuro que él no alcanzaría a ver. Rivera murió el 24 de noviembre de 1957 en su estudio de San Ángel, rodeado de sus propias colecciones de arte prehispánico y popular, de sus pinturas y de los fantasmas de sus leyendas. Su funeral fue un evento nacional. El hombre que había pintado para el pueblo fue despedido por el pueblo. Una multitud acompañó su féretro hasta el Panteón Civil de Dolores, en un cortejo que era, en sí mismo, una última página de la épica que él tanto había ilustrado. Fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres, un reconocimiento oficial a su estatura, aunque irónicamente, alejado de los muros públicos que fueron su verdadero reino. La muerte de Rivera cerró un capítulo fundamental del arte mexicano, pero no pudo cerrar el debate sobre su figura. El hombre se iba, pero el coloso y sus contradicciones quedaban plantados, para siempre, en el centro de la plaza pública. Su vida, como su último mural, quedaba inacabada, invitando a la historia a seguir pintando sobre el boceto que él, con mano maestra, había dejado trazado. La historia de Diego Rivera es la de un hombre que intentó contener un país entero dentro de los márgenes de un muro, y en gran medida lo consiguió. Durante más de 3 décadas sus murales funcionaron como un espejo público donde México se reconoció, se cuestionó y se reinventó. Él no se limitó a retratar la realidad, la intervino con la fuerza de quien creía que el arte era un instrumento de transformación social. Su pincel narraba epopeyas colectivas, pero también dejaba al descubierto las heridas de la conquista, las injusticias del poder y la dignidad feroz de los olvidados. Rivera le devolvió al pueblo una épica que le había sido negada, y al hacerlo, forjó una iconografía nacional tan poderosa
que hoy es imposible pensar en México sin evocar inmediatamente las imágenes que él ayudó a fijar en el imaginario global. Sin embargo, la grandeza de su legado no reside en la perfección, sino en la potencia de sus contradicciones. El comunista que trabajaba para magnates, el muralista público con un ego descomunal, el hombre que pintaba la unidad desde la fragmentación de su propia vida. Estas paradojas no debilitan su figura, la humanizan y la llenan de una tensión creativa que sigue resultando fascinante. Rivera demostró que el arte con mayúsculas puede y debe habitar el espacio de la contradicción, que se puede ser un genio y un provocador, un idealista y un pragmático, un titán y un ser vulnerable. En esa zona gris, en ese andamio humano lleno de claroscuros, es donde su obra encuentra su verdadera resonancia. Hoy, al enfrentarnos a sus murales, no estamos viendo una reliquia del pasado, estamos viendo un diálogo que sigue vivo. La lucha de clases que él retrató ha mutado, pero la desigualdad persiste. Los rostros indígenas que él elevó a la categoría de héroes siguen luchando por su lugar en la narrativa nacional. La pregunta por el papel del arte en la sociedad, ¿debe decorar? ¿Debe educar? ¿Debe molestar? Que Rivera respondió con tanta vehemencia, sigue tan vigente como entonces. Su obra no es un monumento estático, sino un organismo que sigue creciendo, que interpela a cada generación desde la pared. Diego Rivera convirtió el muro en un espejo, y ese espejo en un arma. Nos enseñó que el arte público no es el que está en la calle, sino el que se hace cargo de lo público, de sus debates, sus memorias y sus sueños. Su verdadero legado no es solo la belleza imborrable de sus frescos, sino la creencia inquebrantable en que el arte, cuando se atreve a ser tan vasto y tan complejo como la vida misma, puede cambiar la manera en que un pueblo se ve a sí mismo. Y en ese acto de ver, encontrar la fuerza para seguir pintando su propia historia. Gracias.